el día de hoy. Recuerden que estamos en una serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Este sería nuestro tema número 29 y esta enseñanza es la segunda parte de la vida en plenitud, la vida en la plenitud del Espíritu Santo. Segunda parte, es lo que vamos a continuar con la enseñanza del domingo pasado. Quedó un encabezado pendiente y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos porque nos has dado un momento en el cual hemos podido adorarte, exaltarte con nuestros labios. Hemos traído una ofrenda de labios a ti y hemos levantado nuestras manos. Hemos estado en un tiempo de gratitud. Hemos pensado en todas las cosas que has hecho en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias, buenas o malas según nosotros, Señor, porque sabemos que todo lo que tú haces en nuestras vidas es bueno, aun cuando pareciera difícil. Tú eres bueno, Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman, a los que te aman, Señor. Por eso agradecemos infinitamente. Pero, Señor, continuamos adorándote y queremos en esta hora que nos ayudes a poner atención a lo que se va a predicar esta mañana. Pero sobre todo, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo guiando al predicador, Señor. Que seas tú, que sean tus palabras, que seas tú, Señor, hablando al corazón de mis hermanos. Señor, solamente quiero que en mi debilidad tú me asistas. Tú sabes de mi impotencia, de mi incompetencia. Tú conoces mis debilidades. Sabes que no soy capaz, Señor, de exponer tu palabra y que necesito de ti, Señor, para poder hacerlo. Mi Dios, ayúdame para ser claro, para ser preciso, Señor, en lo que tú quieres comunicar a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Dios, por tu misericordia y por tu fidelidad. Nos ponemos en tus manos reconociendo que tu Espíritu Santo tiene la libertad de hacer en esta hora lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Señor, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21, vamos a leer. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué etapa o en qué momento nos encontramos de la carta a los Efesios? Bueno, nos encontramos, hermanos, en la sección donde Pablo habla de que el cristiano es completamente distinto. El cristiano y su relación con el mundo es lo que Pablo nos habla en este capítulo, en el capítulo 4, versículos 17 al capítulo 5, versículo 21. Pablo nos habla de la vida del cristiano o la relación del cristiano con este mundo caído. Y en estos textos el apóstol Pablo nos muestra la vida, que la vida del cristiano es completamente distinta a la de aquellos que no son hijos de Dios. Pero, hermanos, esa diferencia debe ser visible. Esa diferencia entre un cristiano y un no cristiano debe de ser palpable y debe de ser completamente notable a los ojos, no solo de los no creyentes, sino entre los mismos creyentes. Ahora bien, hermano, sin lugar a duda, todos aquellos que han entregado sus vidas a Dios en arrepentimiento y fe, han gustado del perdón de Dios y del don de la vida eterna,
y que han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, saben, todos esos que han gustado de la vida eterna, del don de la vida eterna, saben que la vida cristiana es extraordinaria a pesar de sus dificultades. Y es que la razón, hermanos, por la que la vida cristiana es extraordinaria es por la persona alrededor de la cual gira la vida cristiana. ¿Y quién es esa persona? Nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, es asombroso cómo nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo, vivió una vida perfecta, murió en una cruz y resucitó de la muerte para salvar a pecadores culpables como nosotros. Yo te pregunto, hermano, ¿no es asombroso saber que somos salvos por gracia? Es decir, que Dios no necesita ninguna buena obra tuya para poder salvarte. ¿No es asombroso eso? ¿No es asombroso, hermanos, que a pesar de que pecamos contra Dios una y otra vez, Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad? ¿No es asombroso eso? ¿No es asombroso, hermanos, saber que siendo pecadores culpables y mereciendo el castigo eterno de Dios, Él entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar? ¿No es asombroso eso? Todavía más. ¿No es asombroso, hermanos, que después de habernos salvado por gracia, ahora nos da dones extraordinarios y podemos tener comunión con Él cuando nosotros queramos, a la hora que nosotros queramos? ¿No es asombroso eso? Mis hermanos, Él nos ha dado la capacidad de poder vivir en amor. Él nos ha dado la capacidad de poder vivir en luz, en sabiduría. Y por si eso fuera poco, hermanos, Él, Dios, promete llevarnos hasta la redención final. En otras palabras, es por Dios que podemos estar hoy de pie. Es por Él que seguimos avanzando hasta llegar al final del camino. Él es, hermanos, quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es asombroso eso, hermanos? ¿No lo es? Bueno, hermanos, es realmente asombroso esto. Ahora te pregunto, ¿no es esta una gran diferencia entre los creyentes y aquellos que no conocen a Dios y que no tienen esperanza? ¿No es esto una gran diferencia entre nosotros y ellos? Lo es. Pero hermanos, aunque todo esto es una realidad para todo verdadero creyente, eso no significa que por tener todas estas bendiciones de parte de Dios y solo por su gracia, nosotros los cristianos obedecemos de manera automática y sin ningún esfuerzo. ¿Quién hace eso aquí? ¿Quién obedece de manera automática y sin ningún esfuerzo? Nadie de nosotros. Todos nosotros debemos ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro amor a Dios, en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento de su palabra. Debemos luchar activamente, contra el pecado que mora en nosotros. Pero sobre todo, hermanos, algo que debemos, en lo que debemos, esforzarnos todos los días para lograr conocer su palabra, conocerlo a Él, amarlo a Él. Algo que en lo que debemos esforzarnos todos los días es que debemos llenarnos del Espíritu Santo. En otras palabras, debemos dejar que el Espíritu Santo obre completamente nuestras vidas, controle todas las áreas de nuestra vida todos los días para poder llevar a cabo las demandas de nuestro Dios. Y para poder ser llenos del Espíritu, hermanos, el domingo pasado vimos primero que debemos evitar la embriaguez a toda costa. Porque Pablo dice que el exceso del vino produce
o ebriedad, perdón, o la borrachera produce una condición donde se manifiesta la disolución, es decir, es una vida desenfrenada. Pero hermanos, yo quisiera decir algo que no dije la semana pasada, y es que hermanos, no necesitamos estar ebrios o borrachos para tener vidas desenfrenadas. Esa es la realidad. De hecho, hermanos, no necesitamos estar embriagados para tener una vida disoluta. Y la verdad es que nosotros quizás hayamos justificado nuestra vida porque quizás alguno aquí no ha tenido una vida de embriaguez durante su vida cristiana. Pero no solo es eso. Pablo hace esa analogía en cuanto a la embriaguez, porque la embriaguez es una vida sin razón, es una vida que no tiene ninguna dirección, es una vida sin control. Pero hermanos, siendo honestos, aún aquellos que no tienen ese problema de alcoholismo sin Dios, es una vida sin control. Y Pablo dice, hermanos, que el alcoholismo provoca problemas de comportamiento, produce cambios en el estado de ánimo, produce alteraciones en la memoria y en las funciones intelectuales. La embriaguez lleva a la persona a una vida desenfrenada. En otras palabras, en el alcoholismo o la borrachera hay disolución. Es una vida descontrolada por el alcohol que se manifiesta en una vida sin control. Un borracho, hermanos, está fuera de sí. Habla incoherencias, habla sandeces, es sin dominio propio. Es por eso que aunque la Biblia, hermanos, no prohíbe el vino, sí prohíbe la borrachera o la embriaguez. La Biblia declara, hermanos, que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pero no solo los borrachos. Pablo coloca a los borrachos entre aquellos que no heredarán el reino de Dios. Y dice 1 Corintios 6:10, dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por tanto, Pablo dice en nuestro texto, Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, porque ahí hay disolución. ¿Y qué debemos hacer entonces? Si tenemos que dejar de embriagarnos o de usar el vino de manera excesiva, Pablo dice que en vez de hacer eso, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y mis hermanos, la llenura del Espíritu no es una opción para el cristiano, sino un mandamiento donde se debe de hacer todo lo posible para ser obedecido. Es decir, tu esfuerzo en la tarea de ser lleno del Espíritu Santo es extremadamente importante. Y como dijimos el domingo pasado, sed llenos del Espíritu es un verbo en imperativo que indica que la llenura o la plenitud del Espíritu es posible. Es posible. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es ser controlados por el Espíritu. Es por eso que Pablo hace el contraste. No os embriaguéis con vino, porque embriagarse con vino es ser controlado por el vino. Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y como hemos visto, hermanos, la persona embriagada está bajo el efecto del alcohol, está controlada por el alcohol. Pero lo que nosotros debemos hacer es ser llenos del Espíritu para que el Espíritu controle todas las áreas de nuestra vida. Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestras miradas, nuestras palabras, toda nuestra vida. Y el domingo pasado, hermanos, explicamos que no es ser lleno del Espíritu. También dijimos que sí es ser lleno del Espíritu y cómo
nos podemos llenar del Espíritu. Y en este último punto, es decir, en cómo nos llenamos del Espíritu, dijimos que ser llenos del Espíritu es que debemos llenarnos de la palabra de Dios, de tal manera que Dios controle o que el Espíritu Santo controle cada día nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Ahora déjenme hacer una aclaración aquí, porque pareciera contradictorio a lo que hemos dicho acerca del conocimiento. Nosotros, bueno, yo he dicho que no es solamente el conocimiento de la palabra de Dios, pero Pablo dice que debemos llenarnos de la palabra de Dios. Ok, ¿cómo resolvemos ese dilema? Bueno, hermano, llenarnos de la palabra de Dios, como Pablo afirma en Colosenses 3:16, para que, como sinónimo de la llenura del Espíritu, hermanos, es cuando nosotros tenemos la disposición a obedecer la palabra. Es decir, si nosotros nos acercamos a la palabra, a llenarnos de la palabra, sin la disposición de obedecerla, Jesucristo dijo que eso era una insensatez en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 28. El que oye, o para nosotros, el que lee la palabra, pero no la obedece, es una persona imprudente. No sé si me estoy dando a entender. Porque podremos decir, entonces, ¿debemos leer la palabra o no? Claro que sí, pero siempre con la disposición de obedecerla, de que el Espíritu Santo controle nuestra vida. No es solo conocimiento de la palabra, no solo es la lectura de la palabra, es el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, hermanos, Él debe controlar nuestros deseos. El Espíritu o la palabra debe controlar nuestras acciones, nuestros pensamientos. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se manifiesta eso? Que el Espíritu Santo controle la vida de Carlos. ¿Cómo se manifiesta? Y ahí ponga su nombre. ¿Cómo se manifiesta que el Espíritu Santo controle la vida de Fabián, la vida de Jaciel, la vida de Daniel, la vida de Rogelio y así cada uno de ustedes? ¿Cómo se manifiesta el control del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y esto nos lleva a nuestro encabezado que quedó pendiente el domingo pasado. El domingo pasado hablamos primero de la embriaguez que debemos evitar sí o sí. Segundo, hablamos de la exhortación de Pablo a ser llenos del Espíritu Santo y hoy vamos a tocar el tercer encabezado que quedó pendiente, cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Vayan conmigo otra vez a Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mis hermanos, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo realmente se extiende a todo el resto de la carta, es decir, todo el capítulo 6 que vamos a empezar a leer en próximas semanas y lo que resta del capítulo 5, todo el resto de la carta. Pero de manera general, hermanos, Pablo menciona tres cosas que suceden en estos textos, tres cosas que suceden cuando usted está lleno del Espíritu. Tres cosas. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 19 y Pablo dice que la manifestación de la llenura del Espíritu Santo es que hablamos y cantamos salmos entre nosotros. Versículo 19. En segundo lugar, Pablo dice que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta o se
se evidencia en gratitud para con Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 20. Y tercero, Pablo dice que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta cuando nosotros nos sometemos unos a otros. Versículo 21. Así que veamos nuevamente el versículo 19 para ver la primera característica de la llenura del Espíritu Santo. Dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo produce en el creyente una vida de gozo y paz. Pero, ¿y por qué yo estoy amargado? Dirían algunos, ¿verdad? Levante la mano el que está amargado. Nadie la va a levantar. Pero hermanos, piense, si la llenura del Espíritu produce gozo y paz, ¿por qué entonces yo estoy amargado y triste? Porque no estoy lleno del Espíritu. Esa sería la conclusión lógica. Ahora, este gozo y paz edifica no solo tu propia vida, sino la de aquellos con los cuales te relacionas. La llenura o la plenitud del Espíritu en la vida del creyente evidencia manifestaciones espirituales que dan crédito a su vida cristiana. Cuando tú te reúnes con un hermano que sabes que está lleno del Espíritu, tú puedes decir, wow, este hermano, ¿cómo habla del Señor? ¿Sí o no? Aquí hay muchos con los que yo me he reunido y yo digo, Señor, qué bendición estos hermanos. ¿Cómo me edifica hablar con ellos? Y Pablo dice, mis hermanos, que esas bendiciones o manifestaciones espirituales que dan crédito a la vida del creyente, Pablo dice que se manifiesta en la manera de hablar del creyente. Claro, esto comienza de manera individual, de manera personal, pero se extiende hacia las conversaciones entre los creyentes primeramente en nuestra iglesia local. Mira, piensa en esto. Hermano, estuve ayer con el Señor, hablaba con Él y me confrontó en mi pecado, en esto y en esto. Reconocí esto y terminé adorándolo. ¿Te bendice eso? Pero ahora piensa en esto. Oh, hermano, ¿has visto al pastor que ya no se pone corbata? Digo, por decir algo. Quizás ustedes, como son tan santos, ustedes ni siquiera lo pensaron. Pero, ay, hermano, es que como que la predicación ya no me está gustando, o cosas así. ¿Eso te bendice? ¿Te bendice eso? Bueno, hermanos, nosotros podemos identificar a través de su hablar si la persona está llena del Espíritu Santo. Esto empieza, hermanos, de manera individual, pero se extiende a nuestra iglesia local. En otras palabras, es una adoración de gozo personal. ¿Te ha pasado que estás en tu casa leyendo la palabra, estás orando y estás cantando himnos al Señor? Eso, hermanos, es lo que conocemos como la llenura. Si tú ves defectos en cada persona en tu iglesia, eso significa que tú, aunque eres creyente, no tienes la llenura del Espíritu. Es una adoración de gozo personal. Sí, ahí comienza, pero edifica entre creyentes. Por supuesto, mis hermanos, este hablar también se manifiesta en la relación con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestra esposa, nuestro esposo, bueno, sus esposos, de las esposas, se dan cuenta de que esa persona está llena del Espíritu.
Ahora bien, mis hermanos, cuando Pablo dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Pablo no está diciendo que los cristianos hablan y cantan al mismo tiempo y todo el tiempo como si fuera un musical. ¿Verdad que no? Imagínense que fuéramos por la calle cantando salmos y haciendo, no sé, algunas manifestaciones con las manos. No, eso no está diciendo Pablo. Mis hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí es aplicar en la vida práctica, lo que es la llenura del Espíritu. Y hermano, estar lleno del Espíritu sugiere que los creyentes expresan su gozo y su alegría de hablar palabras, por medio de palabras y cánticos de alabanza que edifican a otros. Esto es lo que encontramos en los mandamientos de Dios, a través de las cartas del apóstol Pablo. En su palabra vemos cómo los creyentes deben exhortarse, y eso hacemos, hermanos, a través de la alabanza. Instruirse, la alabanza también nos instruye, de ahí que tiene que ser teológica, sanamente y puramente teológica. También nos alienta, también nos edifica, hermanos, porque estamos viendo a nuestros hermanos cómo adoran a Dios. Esto es lo que nos dice el pasaje paralelo de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y hermanos, es aquí cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros que hablamos salmos, que cantamos salmos. Si tú te estás llenando de las revistas de Memín Pingüín, pues vas a hablar de Memín Pingüín. Si tú te estás llenando de fútbol, ¿de qué vas a hablar? De fútbol. Si te vas a pasar el tiempo haciendo otras cosas, bueno, eso es de lo que más hablarás. Tu trabajo, dirás que tu trabajo es el mejor de todos, porque siempre estás ahí, te estás empapando de eso. Y ahora noten lo que Pablo dice, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, mis hermanos, los creyentes llenos del Espíritu manifiestan confianza, manifiestan gozo por medio de palabras y cánticos de alabanza. Mis hermanos, los creyentes llenos del Espíritu, escuche esto. Los creyentes llenos del Espíritu aman las reuniones dominicales. ¿Escuchó eso? Los creyentes llenos del Espíritu aman las reuniones eclesiásticas, es decir, aman los cultos de adoración en comunión con otros hermanos. Por tanto, hermano, si un creyente tiene la mala costumbre de faltar a los cultos de su iglesia, es evidente que no vive en la plenitud del Espíritu. Y es que Pablo, hermanos, está considerando la llenura del Espíritu o la alabanza tanto para Dios como entre hermanos. Es decir, debemos adorar y exaltar a Dios con nuestros cantos, pero debemos edificarnos unos a otros. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, escuche esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta es: manténganse continuamente llenos. ¿Cuándo? Aquí y ahora, controlados por el Espíritu, porque esa es la manera de vivir la vida cristiana. No controlado por sus deseos, no controlado por su carne, sino por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo hacemos eso, Pablo? Al llenar su vida con la palabra de Dios, que es el equivalente al estar llenos del Espíritu, claro, con la disposición de obedecer la palabra. Y mis hermanos, de tal manera que nuestros pensamientos
son los pensamientos de Dios, nuestros caminos son los caminos de Él, lo más posible, de tal manera que Cristo mismo controle su pensamiento y de tal manera, mis hermanos, que eso se manifiesta cantando y hablando. Los cristianos, hermanos, llenos del Espíritu, expresan su gozo y su admiración por la persona de Cristo y su obra, cantando como dicen algunos salmos. Vaya conmigo. Salmo 7, versículo 17. Los cristianos llenos del Espíritu expresan su gozo y su admiración por la persona de Cristo y su obra. ¿Cómo lo hacen? Cantando, hablando salmos. Salmo 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 9, verso 1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Versículo 2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 33, versículo 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Mis hermanos, el saber que tenemos un Dios maravilloso nos hace cantar salmos a su nombre. Y noten, hermanos, que Pablo dice que la llenura del Espíritu se manifiesta hablando entre vosotros del trabajo. ¿Sí dice eso, Pablo? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu? Hablando de nuestras ventas. ¿Hablando de qué? Hablando salmos, cantando salmos. ¿Notó eso? ¿Por qué, hermanos? Porque los salmos son la palabra de Dios, son cantos solemnes de adoración y alabanza a Dios. No podría ser distinto porque es la palabra de Dios la que nos edifica a nosotros y edifica a otros porque nos hemos llenado del Espíritu Santo. Hermanos, cantar salmos es la expresión de la emoción del alma al conocer lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿No le da gozo, hermano? Hermano, literalmente Dios nos ha rescatado del tormento. Si usted no se murió unos minutos antes de que el Evangelio llegara a su vida, es por Dios, es por su gracia. Y si usted no está ahora mismo en el infierno atormentado con una conciencia cargada de que le hablaron del Evangelio y usted nunca creyó, si usted no está en esa posición, es por su gracia. Y entonces, hermanos, al saber eso, explotamos de gratitud. Y entonces, si mi esposo no se somete a la palabra, Señor, yo también me voy a amargar. O mi esposa, o mis hijos, qué sé yo. No, hermano. No. Nosotros explotamos de adoración a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando un creyente, mis hermanos, anda o vive en el Espíritu, hay un gozo en su interior que sale de su alma y lo manifiesta hablando y cantando. En Santiago dice, Santiago 5:13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice que se queje, dice que debe de hacer oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanza. Notó, hermano, las canciones siempre son la expresión del gozo del Espíritu Santo. No es como vemos en el mundo, porque también se puede cantar de dolor, ¿sí o no? El mundo así nos lo presenta. Hay personas que cantan de despecho, que cantan de decepción y que van navegando en un barco y que se sienten atormentados y están destrozados. Pero no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña con la llenura del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y escuche, gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, hermano, cuando el Espíritu Santo produce esa paz y esa justicia y ese gozo, irrumpe en una canción. Eso es maravilloso, hermano. El Espíritu de Dios nos ha dado esa liberación al expresarlo de esa manera. La redención nos hace cantar de alegría. De esta manera, mi hermano, un creyente lleno del Espíritu lo lleva a alabar a su Señor y edificar a sus hermanos, porque al final, hermano, la alabanza no es una actividad, sino una actitud de vida. Es una actitud de vida. Ahora, yo le pregunto, ¿usted de verdad tiene gozo y paz en su corazón? Usted está todos los días cantándole salmos al Señor. Cuando usted se levanta, Señor, gracias porque mis intestinos funcionan. Tengo hambre para ir al desayuno. Gracias, Señor, por mis ojos que ven, mis oídos que oyen. Gracias por mi corazón que late. Gracias porque puedo mover mis extremidades. ¿Hacemos eso todos los días? Le damos gracias cuando nos sentamos a comer un platillo y con los ojos abiertos, como alguien decía, podemos decir, Señor, gracias por estos chilaquiles, gracias porque al comerlo en tu boca explotan los sabores. Si te pasaste de sal, ahí se va a notar, de ajo, de cebolla, de todo eso, hermano, es don de Dios. Alabamos a Dios. A partir de mañana lo haremos, dirán algunos. La segunda cosa, hermanos, que Pablo dice que se manifiesta en la llenura del Espíritu Santo es gratitud para con Dios. Efesios 5:20 dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ponga atención a esto, por favor. Los creyentes llenos del Espíritu no solo evidencian esa llenura hablando con salmos, gozosos todos los días, cantando al Señor, sino que también lo manifiestan siendo agradecidos siempre y por todo al Dios y Padre. En otras palabras, no solo está ese sentido de gozo consigo mismo, sino que una persona llena del Espíritu se vuelve hacia Dios de manera inevitable. Ese creyente lleno del Espíritu Santo dice, Señor, gracias. ¿Cuándo? ¿Por qué? Por todo. ¿A quién? A Dios. Esa es la segunda manifestación, por así decirlo, dando gracias a Dios por todo, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano lleno del Espíritu y consciente de Cristo, lleno de la palabra, obediente y fiel, le da gracias a Dios por todo. Por todo, sí, por todo. Un creyente, esto es importante que usted lo subraye, un creyente. Mi hermano, la manera correcta de vivir y acercarse a nuestro Dios es con gratitud, como dice el salmista en el Salmo 100, vaya conmigo, Salmo 100, verso 1.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Mire lo que dice William Hendrickson. ¿Qué es acción de gracias? Acción de gracias es el reconocimiento agradecido de los beneficios recibidos. Presupone que la persona ocupada en esta actividad, es decir, en una actividad de gratitud, reconoce tres cosas. Una persona agradecida reconoce tres cosas. Primero, que las bendiciones recibidas y de las cuales disfruta le fueron otorgadas. De modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas. Segundo, que es totalmente indigno de ellas. Y tercero, que son grandes y que son muchas. Fin de la cita. Una persona llena del Espíritu va a ser una persona que agradece a Dios siempre y por todo. Hermano, si nunca has considerado esto, debes hacerlo. El acto más grande de adoración personal que usted o yo podamos darle a Dios es estar agradecidos. La expresión de adoración más elevada a Dios es tener un corazón agradecido. Esto es muy importante para que el creyente lo entienda, porque la gratitud, escuche, la gratitud crucifica al yo. La gratitud reconoce a Dios como la fuente de todo. La gratitud siempre puede decir, escuche, en medio de cualquier cosa buena o inclusive mala o difícil, Dios sea alabado. La gratitud nos lleva a alabar al Señor en medio de las cosas buenas, pero también en medio de las cosas difíciles. Mi hermano, la gratitud mira más allá de las circunstancias. La gratitud ve hacia el plan de Dios, a la soberanía de Dios. Mira más allá del dolor, ve a la soberanía. La palabra que Pablo usa para dar gracias, es un verbo que literalmente expresa gratitud. Pablo ya usó esta palabra en el versículo 4 de este mismo capítulo, contrastándolo con las palabras deshonestas y las necedades. La gratitud es el acto definitivo de alabanza, porque agradece a Dios por los tiempos difíciles, por los tiempos buenos. Agradece a Dios por un matrimonio difícil o por un matrimonio bueno. ¿Usted alguna vez se ha quejado de la esposa que le tocó o del esposo que le tocó? Si usted ha hecho eso, dígame quién fue y se lo metió. Es que eso es un problema, hermanos. Siempre nos estamos quejando de esto, de aquello, y nosotros hemos decidido solitos. Entonces la gratitud agradece a Dios, o la llenura del Espíritu agradece a Dios por un matrimonio difícil o por un matrimonio bueno. Agradece a Dios por un trabajo que no es satisfactorio. ¿Escuchó eso? Sí, porque nosotros venimos aquí a pararnos y a dar testimonio. Bueno, nosotros no hacemos eso aquí, pero muchas veces hacemos eso con los hermanos y decimos, habías de ver qué bendición el trabajo, me han pagado esto y así. Pero luego cuando no nos llega el cheque, si es que le pagan cheque, o cuando le llega su raya por ahí y no le dan, anda todo así. No, es que ya ni la hacen.
puras quejas. ¿Qué hace la llenura del Espíritu? Agradece a Dios por un trabajo no satisfactorio y en ocasiones quizás Dios te tenga en ese trabajo porque te quiere mostrar su gracia y quiere trabajar en tu corazón. Recuerdo que cuando yo estaba trabajando en el restaurante, una de las cosas que yo le decía al Señor, porque había tantas injusticias y las cuales me costaba mucho ver, yo decía, es que ya no quiero estar aquí. Hermano, yo trabajaba los domingos y yo no quería trabajar los domingos. Yo fui delante de Dios y le dije, Señor, yo ya no quiero trabajar. De hecho, no le dije que quería trabajar los domingos, toda la semana allí, por lo que yo estaba sintiendo, yo ya estaba pastoreando. Y Dios, hermano, me hizo ver que Él me tenía ahí porque tenía que formar mi carácter. Y además, Él había puesto en mí un deseo de quererle servir de tiempo completo, pero yo necesitaba vencer en Él, en su fuerza, cosas que yo no había vencido. Yo necesitaba entender verdaderamente que yo quería congregarme cada domingo fielmente, pero fue mi corazón humillado delante de Él y ahora sí que propuesto por Él en mí, por su Espíritu, el que me hizo oír y decirle, Señor, ya no quiero. Y escuche esto, y esto no es para la gloria de nadie, es solo para la gloria de Él, porque Él es el dueño de todas las cosas y Él es el dueño de la historia de la redención. Pero escuche esto, llegó el momento en que yo le dije, Señor, si tú crees que yo no tengo la fe suficiente para dejar mi trabajo, por favor haz tú esa obra en mí. Y Él la hizo. Y escuche esto, hermano. Yo ganaba en aquel tiempo un salario de 18,000 o 20,000 pesos al mes hace 11 años atrás. Y usted puede decir, pues bueno, pues es más o menos. Para mí era muchísimo. Hermano, cuando yo dije eso, yo le dije, Señor, es que yo no puedo hacerlo, hazlo tú por mí, te lo suplico, ayúdame. Ustedes saben que yo tengo un problema de una coxartrosis, es un problema en la cadera, es un desgaste de la cabeza del fémur entre la cadera. Hermanos, cuando yo estuve orando al Señor, no sé cuánto tiempo pasó sinceramente, pero un 15 de septiembre salí por la noche del restaurante. El 16 yo ya me iba a trabajar, a las 2 de la tarde yo entraba todos los días de 2 a 1, de 2 de la tarde a 1 de la mañana, todos los días. Cuando yo iba a trabajar, mi pie se debilitó tanto que yo ya no pude caminar. Ese día ya no fui a trabajar, 16 de septiembre del 2014. Al siguiente día fui al Seguro Social, me dieron una incapacidad de un mes para ir al traumatólogo. Cuando llegué al traumatólogo, el traumatólogo me dijo, tú no puedes trabajar, necesitas renunciar a tu trabajo. Yo dije, ¿y cómo le hago? Dios sabía que yo no podía renunciar. Entonces él me dijo, necesitas renunciar porque tu fémur se va a dañar y ya no vas a poder caminar. Y una prótesis es buena, pero no siempre se acepta. No siempre es aceptable en tu cuerpo. Cuando yo le dije, ¿y cómo voy a renunciar si yo soy el único sostén de mi familia? Y él me dijo, entonces tú decides. Y yo dije, bueno, pero yo tengo casi 20 años trabajando en este lugar. Y cuando él escuchó eso, recuerdo su cara del médico, dice, 20 años asegurado, sí. Le dio la vuelta a la hoja, al expediente, y empezó a escribir y solamente escuché sus palabras, te vas pensionado. Así, hermanos. Unos días más tarde me encontré a un amigo que es 10 años más joven que yo, tenía problemas de artritis por el alcoholismo, nunca se cuidó, éramos muy amigos en el restaurante, muy buenos compañeros, y él había salido 2 años antes que yo del restaurante.
Él quedó completamente torcido, no podía caminar bien. Me lo encontré en la calle y me decían, la mayoría me decían, Carlín, ¿cómo estás, Carlín? Y yo, bien, ¿y tú? Y le digo, ¿qué crees que me mandaron pensionar? Y me dijo, recuerdo sus palabras, Carlos, te la van a hacer, así me dijo, bien cardíaca. Es como un término que usamos cuando nos van a atorar mucho las cosas, ¿verdad? Que no quieren atendernos rápidamente. Mi respuesta fue y le dije, ¿sabes una cosa? Nunca busqué la pensión. Estoy confiando en Dios. Hermano, él tenía 2 años de haber salido del restaurante y todavía no se solucionaba su pensión. Cuando yo fui a medicina del trabajo, como el lugar donde yo trabajaba, yo no sé si eso lo sé, seguramente sí. Yo llegué al hospital ahí, al Seguro Social, con mi médico general, llegué a medicina del trabajo, entregué mi documento, la doctora que me vio me conocía y me dice, joven, ¿qué hace aquí? Y le digo, pues aquí le mandan esto. Y cuando ve el expediente dice, ¿cómo? ¿Pensionado por qué? Yo estaba entero, bueno, por fuera, por dentro ya estaba, no a la mitad, pero sí me faltaba algo ahí. Entonces cuando entro me dice, de verdad, ve mi placa a través de era en CD, lo mete ahí, la ve en su pantalla y dice, tienes un problema delicado. Y me dijo, venga el jueves. No fue necesario. Me llegó un aviso a mi casa que necesitaba llevar el acta de nacimiento de matrimonio, el acta de nacimiento de mis hijos menores en ese tiempo para que ellos quedaran asegurados porque mi pensión estaba ya en proceso. Llegué a la Casa de Moneda, hermanos, y me dijeron, necesitas escoger un banco para que te pague tu pensión. Solo 2 meses. Con un hombre que no tiene fe, que reconoció que todo es de Él y que me hice muchas preguntas en el camino. Pero mis hermanos, un corazón lleno del Espíritu siempre agradece a Dios por todo, porque sabe que eso puede ser usado para su bien y su intención, la intención de Dios es que esa persona pueda ser más como Jesucristo. En medio de cualquier circunstancia, el creyente está llamado a agradecer a su Señor, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús? Sed agradecidos en Cristo. Ahora, noten aquí de paso, hermanos, que Pablo define cuál es la gratitud que él acepta. ¿Cuál es la gratitud que él acepta? Porque no es cualquier gratitud, sino la gratitud en Cristo. El saber que tú estás en Cristo, eso produce gratitud porque tú estás dando gloria a Dios, porque tú sabes que lo que tienes es por Cristo. Pablo está diciendo que nosotros los creyentes estamos en Cristo, que los que estamos en Cristo mostremos un espíritu de gratitud por todos los bienes espirituales que hemos recibido en Cristo. Porque la inmensidad de los bienes espirituales recibidos superan en todo las pruebas que padecemos, porque además, mis hermanos, no solamente son muchas, son buenas, a pesar de lo difícil que pueda parecer. Es por eso que decíamos en la introducción, ¿qué puede ser más glorioso? ¿Qué puede ser más asombroso y extraordinario que saber que siendo pecadores culpables y mereciendo el castigo eterno de Dios, Él entregó a su Hijo? Hermano, ¿qué puede ser más glorioso? Él te dio a Jesús. Él crucificó a su Hijo en la cruz por ti. ¿Por qué vives como un mendigo? ¿Por qué vives siempre quejándote de las cosas? Él entregó a su Hijo. ¿Y qué puede ser más glorioso que eso? ¿Sabes que vas a disfrutar la eternidad en su presencia? ¿O es acaso que
¿No estás seguro de eso? ¿Es acaso que vives una vida pecaminosa, llena de maldad, que en verdad no eres hijo de Dios? ¿Es acaso eso lo que te detiene para vivir como un impío? Mi hermano, quien tiende a pensar y considerar las bendiciones recibidas en Cristo, pero especialmente el don admirable de su gracia divina para nuestra redención, comprende ampliamente que procede solo de Dios, sin ningún mérito propio, y todas esas bendiciones superan cualquier prueba o cualquier dificultad porque son sobreabundantes. Mira lo que dice 2 Corintios 9:11: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, de la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Les sugiero que llegue a casa y lea todo ese capítulo, 2 Corintios 9, léalo todo. Por tanto, mi hermano, el cristiano ingrato no ha comprendido los enormes beneficios de la vida cristiana, aún en medio de las pruebas, pues Dios ha hecho nosotros para que seamos agradecidos con Él, porque la gratitud le agrada a nuestro Dios. El cristiano lleno del Espíritu será gobernado por esa perspectiva de dar gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la actitud que produce la llenura del Espíritu Santo. Debemos dar gracias a Dios por el país en que nos tocó vivir. Ustedes saben que en este momento hay hermanos que no se pueden congregar y nosotros, hermanos, despreciamos lo que ellos valoran con todo su corazón. Nuestros hermanos en Siria, nuestros hermanos en la China o en los países orientales no pueden tener un culto como tú y como yo, y ellos están anhelando un tiempo como este y tú no estás agradeciendo. Debemos agradecer a nuestro Dios que tenemos libertad para caminar libremente por allá afuera. Aún no experimentamos persecución como nuestros hermanos en otros lugares. Escúchate esta historia del pastor John MacArthur. Un misionero en Londres fue llamado a un edificio antiguo. Una mujer estaba muriendo y en las últimas etapas de la enfermedad. El cuarto era muy pequeño, estaba muy frío y la mujer estaba ahí tendida en el suelo. Este misionero trató de ayudar a esta dama y le preguntó si había algo que ella necesitara, que ella quisiera. Esto le respondió: tengo todo lo que realmente necesito. Tengo a Cristo. Y esto me emociona, hermanos, porque luego hay momentos en los que me veo pidiendo otras cosas tan triviales. Sigo leyendo: aquel hombre nunca olvidó esto, salió de ahí y escribió estas palabras: en el corazón de la ciudad de Londres, en medio de los pobres, estas palabras doradas, brillantes, fueron pronunciadas: tengo a Cristo, ¿qué más quiero? Palabras por una mujer solitaria, muriendo en un suelo sin tener un solo artículo de comodidad terrenal. Tengo a Cristo, ¿qué más quiero? Tengo a Cristo, ¿qué más quiero? Y termina esta historia diciendo: oh, mi querido pecador, alto o bajo, rico o pobre, puedes decir con profundidad, en la gratitud: tengo a Cristo, ¿qué más quiero?
Es impresionante, hermano, cómo despreciamos toda la gracia recibida. Perdóname. Gracias, hijo. No pude evitar mi emoción por todos mis pecados que recuerdo todos los días, todas las quejas que tengo, todas las dificultades en las que me encuentro a causa de mi necedad, de mi rebeldía, porque no quiero reconocer que solo Cristo es Rey. Entonces, hermano, y seguimos avanzando en nuestro tema, la llenura del Espíritu se manifiesta primero hablando y cantando con gozo. Segundo, siendo agradecidos con Dios siempre y por todo. Y nuestra tercera característica de ser llenos del Espíritu, hermano, es que nos sometemos unos a otros. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. A partir de aquí, hermano, Pablo nos enseña que la plenitud del Espíritu transforma la experiencia de la vida cristiana y se manifiesta en un compromiso hacia los demás. Hermano, este sometimiento abarca tanto en la iglesia como en la familia y en lo social, pero Pablo hace un énfasis en lo familiar. Ahora, mis hermanos, esta forma de vida en sumisión unos a otros, escuche esto, esta forma de vida en sumisión unos a otros exige necesariamente, como dice Pablo, la llenura del Espíritu para poder cumplirla. Por lo tanto, lleno del Espíritu, el creyente se somete a sus hermanos voluntariamente. En otras palabras, la sumisión es un acto voluntario. No nos obligamos los unos a los otros a someternos. Nos ofrecemos voluntariamente. Sometemos nuestra voluntad, nuestro deseo el uno al otro, porque la sumisión es la esencia de la vida cristiana. Es el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús, en su vida. Él se sometió voluntariamente al Padre. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, debemos someternos unos a otros. Ahora bien, mi hermano, no debe extrañarnos que Pablo nos está mostrando la sumisión como una manifestación de la llenura del Espíritu, porque la sumisión es imprescindible tanto en el seno familiar, como hablaremos en las próximas enseñanzas, pero también en la iglesia. La sumisión es imprescindible entre nosotros. Mis hermanos, es importante entender esto, de someternos unos a otros, porque eso es en el temor de Dios. Ninguna persona natural, es decir, una persona no regenerada o incluso creyentes que no viven en la plenitud del Espíritu, podrán llevar a cabo esta demanda de someterse unos a otros. No lo aceptará. Será una piedra pesada en su hombro, no podrá someterse a sus hermanos. Cuando usted está pecando, cuando usted deja de venir al culto y alguien se le acerca y le dice, pero ¿por qué vives de esta manera? Usted nunca lo entenderá. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, jamás aceptará que otro hermano venga a usted y lo exhorte y usted se someta en humildad y diga, hermano, tienes razón, he pecado contra Dios.
Esta demanda de Pablo está dirigida a aquellos hombres que se reúnen domingo tras domingo en el culto y que mantienen una comunión gozosa unos con otros, expresándose en el lenguaje espiritual de los salmos, himnos y cánticos espirituales, mientras agradecen a Dios por todas las bendiciones recibidas. Por tanto, hermano, quienes en verdad viven controlados por el Espíritu Santo, la manifestación o lo manifiestan visiblemente en su trato hacia los demás. Y porque la llenura, mi hermano, del Espíritu hace que los cristianos renuncien a su individualidad egoísta para someterse a Cristo y a sus hermanos de manera gozosa. Mi hermano, todo verdadero creyente que es parte del cuerpo de Cristo está llamado a la atención hacia aquellos que son parte del cuerpo de Cristo también, porque somos un cuerpo. Y este sometimiento, hermano, tiene que ver con la disposición de renunciar a nosotros, de declinar nuestros derechos por el bien de los demás. Esto es exactamente el ejemplo de Cristo y del cual Pablo nos habla en Filipenses capítulo 2. Escuche, Filipenses 2, 6 al 8. Lo voy a leer en la Biblia lenguaje sencillo. Dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Mi hermano, la práctica de la sumisión está relacionada muchas veces con el sufrimiento por amor a los demás. Hermano, vas a sufrir si tú realmente quieres seguir a Jesús, porque escúchame, quien está a tu lado, quien está detrás de ti es una persona pecadora. Pero esa no es la razón para que tú te divorcies de ella. Cristo, sabiendo que tú y yo éramos pecadores, así Él dispuso en su corazón, en el cielo, no aquí, en el cielo, venir a morir por ti, a pesar de que Él sabe o que Él sabía que tú no pasarías tiempo leyendo su palabra. No pasarás tiempo en oración, amándolo y rebelándote contra su palabra todos los días. Aún así, Él se dispuso a venir por ti y por mí. ¿Quiénes somos nosotros para querernos divorciar de aquellos que se equivocan entre nosotros? Aquellos que hacen comentarios desatinados, aquellos que no ven lo que tú ves. ¿Quiénes somos nosotros? Quiero decirte que la iglesia cristiana peca muchas veces, todos los días. Pero aún así Jesús murió por ella. Y dice Pablo, nos va a enseñar en este mismo capítulo, en versículos siguientes, cómo Él la santifica, cómo Él la purifica, para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y noten, hermanos, que Pablo vincula el sometimiento con el temor a Dios. ¿Por qué? Porque es ese temor de Dios lo que dirige los límites de ese sometimiento. ¿Por qué, hermano? Porque el someterse unos a otros no significa que debemos aceptar doctrinas contrarias a la Biblia. No, no, no. Si alguien viene aquí y nos dice que Cristo no es Dios, nosotros debemos decirle: te amamos, pero no podemos tolerar eso. Mis hermanos, si Cristo está en tu vida, si Cristo es tu Salvador, también es tu Señor. Si no es tu Señor, entonces tampoco es tu Salvador. No te engañes. Si Cristo es tu Salvador, también es tu Señor. Por lo tanto, si Él es tu Salvador y tu Señor, Él está en ti. Y entonces
Tú no obedeces por imposición, ni por obligación, sino por tu comunión personal con Cristo, que se hace vida en ti por la acción del Espíritu Santo. Y por esa razón nosotros los cristianos nos sometemos unos a otros, porque Cristo nos enseña a hacerlo con su vida. Pero mi hermano, la sumisión es también una expresión de amor a Dios primeramente y después a nuestros hermanos. Pablo dijo, andad en amor, en el capítulo 5, versículo 2. Esta expresión de amor tiene que ver con Cristo mismo, hermano. Por tanto, si le amamos verdaderamente, guardamos sus mandamientos. Y aquí Pablo nos está dando un mandamiento de Dios, no es un mandamiento de Pablo, es un mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora te quiero hacer una pregunta, y no es una pregunta retórica, es una pregunta que merece una respuesta. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas a Dios? Ahora escucha lo que dice Juan en su carta, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Dios otra vez? ¿Guardas sus mandamientos? En otras palabras, si amas a Cristo, te sometes a su voluntad. Y escucha, hermano, su voluntad es que nosotros unos a otros en ese temor a Dios, en ese amor por Dios, en ese respeto por Él, porque Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. No solamente es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y ahora escucha lo que dice Primera de Juan. Ya estoy terminando, hermanos. El que dice, según Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En otras palabras, si tú eres cristiano, tú estás en Cristo y Cristo habita en ti. Por lo tanto, ya no tienes ningún derecho, escucha hermano, ya no tienes ningún derecho de hacer con tu vida lo que se te venga en gana, porque tu vida le pertenece a Él. Si tú eres cristiano, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Por lo tanto, tu vida es de Él. Ya no tienes derecho a hacer de tu vida lo que tú quieras, porque tu vida es de Él. Él la compró con su propia sangre, según Hechos 20:28. Mi hermano, si no hay gozo en ti, si no eres agradecido siempre y por todo a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, si no deseas someterte a tus hermanos en Cristo, no te conformes pensando que solo es porque no estás lleno del Espíritu, porque la realidad puede ser peor. Es decir, quizás ni siquiera el Espíritu Santo está en ti. Y eso tiene que ver con tu eternidad. Escúchame estas últimas palabras. ¿Sabes cuántas veces me he encontrado culpable delante de Dios? En esta carta, cuando pierdo minutos porque quiero descansar, porque estoy estudiando. Y hermanos, a veces estar sentado me lastima mucho la cadera y me levanto y voy y me pongo a hacer una cosa. Es mi tiempo de trabajo. Me he sentido un ladrón ahí, porque es mi tiempo de trabajo para estar haciendo predicación, haciendo enseñanza para que tú recibas el alimento necesario. Ahora yo te pregunto, ¿yo debería renunciar al pastorado porque me encontré culpable o necesito corregir?
¿Qué necesito hacer? ¿Qué sería más fácil para Carlos? Dígalo. Hermanos, todos fallamos, todos pecamos. Mucho tiempo hice mal las cosas en mi matrimonio, hermano. Mucho tiempo. Entonces debería de divorciarme para volver y tener yo como ya como creyente, me equivoqué. Muchas veces ofendí a Lulú, a mis hijos. Entonces debo divorciarme para tener una buena comunión con Dios y regresar al matrimonio ya bien espiritual yo. Qué incongruencia, hermanos. Necesitamos a Dios, llenarnos de su espíritu, y en eso cada uno de nosotros somos responsables. Que Dios bendiga su palabra. Lo digo con todo mi corazón. Que Dios bendiga tu vida con su palabra y que esto, hermano, de verdad no pase desapercibido en ti. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos lo grandioso de la llenura de tu espíritu. Ahora, Señor, saldremos de aquí con un deseo ferviente de llenarnos de ti todos los días, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor, y muchas veces nos hemos sentido aplastados por el pecado y hemos querido renunciar a eso, Señor. Es verdad, pero no lo vamos a hacer. Preferimos ampararnos en tu gracia y confiar en tu misericordia, porque tú eres nuestro Padre. Y Juan dice, hijitos míos, y es inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Ve con tu abogado, no confíes en lo que tú puedes hacer para él. Ve con tu abogado que es Cristo. Y entonces, confiésate delante de él y avanza, porque el camino es largo y la batalla no ha terminado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por este pueblo, por este remanente que tú has levantado y en el cual te estás glorificando, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de